El alimento saludable, Cristo. ¿Y cuántos han escuchado la frase, somos lo que comemos? Sí, ¿no? Ustedes saben que yo me acordé de esa frase cuando estaba preparando esto y me fui a buscar a ver qué onda, de dónde salió esta frase, porque en la Biblia no la encontré, no sé si alguno la encontró en la Biblia. Entonces yo digo, ¿de dónde salió esto? Y esta frase forma parte de una frase más larga que escribió un filósofo y antropólogo alemán, que por una cuestión de que no hablo alemán no voy a decirles su nombre, si quieren ustedes después lo googlean, para no quedar acá expuesta por si algún alemán está conectado hoy. Pero este filósofo y antropólogo hizo un escrito sobre enseñanza de la alimentación hace 2 siglos atrás, en el año 1850. ¿Sí? ¿Está bien? 2 siglos atrás, ¿no? Bueno, y a mí me llamó la atención cuando leí la frase completa. Dice este filósofo, Ludwig se llama el nombre, el apellido no lo voy a pronunciar. Si se quiere mejorar al pueblo, en vez de discursos contra los pecados, denle mejores alimentos. El hombre es lo que come. Y de ahí salió la frase famosa, somos lo que comemos. A mí me llamó la atención que él dijera, si quieren que el pueblo mejore, no le hablen tanto de los pecados, que coman mejor. Yo no sé si este filósofo conocía algo de Dios, habrá leído o no la Biblia, habrá tenido no sé en qué situación se encontraban en ese momento porque no me puse a indagar, pero seguramente tenían algún conflicto de personas que estaban predicando en contra de los pecados o hablando de que el pueblo tenía que dejar de pecar, y dice, acá no se trata de hablar de pecados, se trata de comer mejor, de comer saludable. Y saben que esto es lo que Dios habló desde la eternidad. Y Jesús, obviamente, que vino a ratificar lo que el Padre había dicho, en Juan 6, 53 al 57, dice una palabra que fue muy dura para los que lo escuchaban. Vamos a leerlo, ¿me acompañan a leerlo? Por eso Jesús volvió a decir, les digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna entre ustedes. Pero todo el que coma mi sangre, el que coma mi carne, y beba, eso me pasa porque quiero decir de memoria, el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo le resucitaré en el día final. Pues mi carne, dice Jesús, es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. Por eso el título, el alimento saludable, Cristo. Es una palabra muy fuerte porque esto roza con el canibalismo, ¿o no? Imagínense nosotros hoy, bueno, en el espíritu, esta palabra no es la primera vez que la escuchamos y la hemos procesado, creo yo, a no ser que haya aquí alguien que
que esté por primera vez. ¿Hay alguien que está por primera vez en medio nuestro? No, somos todos conocidos, bien. Entonces, pero imagínense en esa época, Jesús estaba de cuerpo presente, ¿no? Y les dice, ustedes me tienen que comer a mí. Como cuando le dijo a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. ¿Cómo? Pues yo voy a entrar al vientre de mi madre otra vez. Jesús tenía cada idea. Pero esto es mucho más profundo y viene desde la eternidad, desde el primer día. En Génesis 1 encontramos la narración completa de la obra creadora de Dios. Ahí Moisés deja un registro día por día de lo que Dios hizo. ¿Sí? El primer día separó el día y la noche, luego el cielo, la tierra, el mar, plantas que dan semillas y árboles que dan fruto, el tercer día, sol, luna y estrellas, el cuarto, animales marítimos, aéreos y terrestres y domésticos y salvajes. Y cuando todo estuvo listo, entonces, en Génesis 1:26, Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Cuando todo estuvo listo, como nos compartían Duber y Ceci el miércoles, cuando la herencia estaba lista, entonces ahí Dios creó al hombre. No lo creó y después pensó, bueno, ¿con qué se va a alimentar? ¿Con qué se va a iluminar? ¿Cómo va a ser para descansar? No, primero le generó todo el escenario, acomodó todo lo que estaba desordenado y lo llenó. Y fue en el sexto día que Dios crea al hombre, a su propia imagen. Dios crea al hombre en este ambiente del Edén que hemos escuchado del huerto y le da indicaciones que son específicas y que las podemos leer ahí en Génesis 1:27 al 29. Yo confío ampliamente que están poniendo ahí todo los versículos que estamos leyendo, ¿no? Si no, ustedes lo anotan y después lo pueden buscar. Dice en Génesis 1:27 al 29, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios dijo, miren, look at me, dice, que vean que otro idioma por ahí habla. Les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirva de alimento. ¿Con qué tenía que alimentarse el hombre? ¿Con qué? No escucho. Con árboles frutales. ¿Y con qué más? Árboles y plantas que dan semillas, ¿no? Vegetariano era Adán, ¿sí? Y Eva. Ellos tenían, esa fue la indicación de Dios, con toda planta que da semilla y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla. Pero en Génesis 2, Dios amplía esta indicación y pone algunas condiciones y llama la atención sobre otras. ¿Se acuerdan? ¿A dónde vamos? A ver, Génesis 2, 15 al 17. Dios pone dos árboles en el huerto, el del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Vamos, que los quiero oír,
porque si no me siento acá como que estoy sola. Dice Génesis 2 del 15 al 17, el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Desde el principio nosotros podemos encontrar que el interés de Dios era que el hombre se alimentara. No era que hiciera, sino que comiera plantas, que comiera los frutos de esos árboles, porque la intención de Dios es estar en nosotros y con nosotros. No fue una idea que Jesús vino a recordarnos que quedó registrada en los evangelios o en las cartas, sino que es desde el principio. Desde el principio Dios siempre quiso formar parte de ese hombre que había creado. Saben que los alimentos tienen 3 funciones principales. Una de esas funciones es proporcionar energía para la actividad diaria. Por eso el desayuno tiene que ser la comida más fuerte, porque iniciamos el día, iniciamos las actividades. No hablemos en Argentina de si es la comida más fuerte, porque salimos rapidito, que se nos pierde el colectivo, que casi llegamos y va a haber mucho tráfico en la ruta, y vamos agarrando algo para comer. Pero es porque los alimentos tienen esta función de producir energía. Y eso se hace a través de los hidratos de carbono y de las grasas. Tarea para la casa, ustedes se fijan qué alimentos tienen hidratos de carbono y qué grasa, y entonces en el desayuno estaría muy bueno que lo comieran, ¿sí? Otra función que tienen los alimentos es reparar y renovar las células y los tejidos del organismo que se rompen. Vayan anotando, ¿no? Y esa función la tienen las proteínas, a través de los animales sobre todo. Y la última función, por lo menos la que aparece en la bibliografía, es regular las reacciones químicas. O sea, toda la parte de comunicación dentro de nuestro organismo para que nos llegue agua al tanque, digamos. A veces se dice esa frase, ¿no? Pero todas las reacciones químicas que se producen en nosotros para que hablemos, para que miremos, para que caminemos, para que eliminemos todo lo que no nos sirve, todo eso en nuestro organismo hay distintas reacciones que se producen, y para que sean efectivas hay que consumir vitaminas y minerales. Cuando alguno de estos elementos, hidratos de carbono, grasas, proteínas, vitaminas o minerales están en disminución o en exceso, se producen las enfermedades. Fíjense que cuando esto se descubrió, cuando empezaron a estudiar cuál era la función de los nutrientes, hacía rato que Dios había creado los alimentos. Pero cuando Él los creó, pensó en que necesitábamos todo esto. Y hagan la conexión en el espíritu. Yo necesito cada día tener una energía para vivir. A veces puede ocurrir que haya heridas, que algo se rompa, y entonces ahí la proteína del espíritu rápido viene para ayudar a reconstituir.
¿qué vamos a decir de la comunicación entre el cuerpo para que todo funcione bien? Fíjense lo importante que es alimentarnos, pensando en el cuerpo, porque cuando Dios crea al hombre, le estaba hablando a un hombre de carne y hueso que necesitaba alimentarse para vivir. Pero fíjense esta conexión en el espíritu que tenemos que hacer. Y cómo Dios desde el principio todo lo pensó. Dios pone los dos árboles, el del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. ¿El hombre podía comer del árbol de la vida? Sí, claro que sí. Pero eligió comer del otro. La pregunta es, ¿de qué árbol elijo comer cuando inicio mi día? Porque seguramente muchos estamos pensando en alguien de nuestra familia, un amigo, a eso que vamos a invitar para el familiarte. ¿Y cómo los atraemos? ¿Cómo les decimos, vení que yo voy a cantar, vení que voy a decir un poema, vení que voy a bailar? Todo eso no voy a hacer yo, pero ¿cómo les vamos a decir? Él tiene que ver, la persona tiene que ver algo en mi vida que diga, pero ¿cómo haces vos para vivir en este país y todavía levantarte el día cantando? ¿Cómo iniciamos el día? ¿Con las noticias de la tierra o con las noticias del cielo? ¿Cómo iniciamos el día o cómo transitamos el día? ¿Con las alabanzas que nos hablan del tipo y sombra de Cristo o con las alabanzas que hablan de tipos como tú? Miren, cuando pensaba en esto, recordé un comentario que me hicieron y realmente mi espíritu se conmovió. Porque yo digo, ¿cuál es la generación que estamos formando? Me contaban que había un grupo de niños que apareció esa canción de tipos como tú. ¿Alguno la escuchó? Solamente yo me enteré de que se hicieron varios millones con esta canción. ¿Nadie la conoció? ¿Esa? Va. Bueno, yo después se las puedo hacer escuchar. No inicien el día con esta canción, ¿eh? Ponen esa cara así de tan santos que no saben de qué le estoy hablando. Pero la cuestión es que estos niños, es una canción que Shakira hizo muy popular reclamándole a su expareja la situación. ¿Ven? Cuando les cuento la historia ya todos la conocen, ¿sí? No saben la letra, pero saben toda la historia de todos los millones que movió, eso sí saben. Pero ¿saben qué conmovió mi espíritu? Que hay niños que forman parte de nuestra casa, que esa canción se la saben de principio a fin, incluida la coreografía. Y tal vez las alabanzas que cantamos acá, en la casa no las vuelven a escuchar. Y eso a mí me produce tristeza, porque esa canción que rompió récord alimenta. Y alimenta de una mentalidad de divorcio, de separación, de venganzas, de sacarte en cara, de un mensaje que no tiene nada que ver con el mensaje que Dios ha dicho. Por eso esto que hicimos recién, de cantarle a nuestros hijos, mirándole a los ojos, aún lo que animé a hacer tocando el vientre de
Me olvidé tu nombre, perdón. Eve. Sí, porque saben que está embarazada Eve. Saben, si los hijos desde el vientre empiezan a escuchar, porque saben que los bebés oyen en el vientre de la madre. Y entonces si yo le leo la escritura, si le canto la canción, si me escucha hablando la palabra que yo estoy recibiendo en este lugar, ese niño viene a esta tierra, a este sistema que quiere explotarlo, que quiere hacerle creer que no es lo que Dios dijo que es y que él puede elegir ser lo que quiere y tantas otras cosas, porque quiero decirle, amados, esto no va a ir mejor si la iglesia no se alimenta de Cristo. Si nosotros nos alimentamos de Cristo, nos va a ir bien. Como dijo acá, no hablen tanto de los pecados, denle de comer bien. Y si nosotros comemos de Cristo, esta tierra no puede continuar igual, porque cuando Cristo se manifiesta en la tierra, tiene que haber cambios visibles. En mi vida, en mi familia, en mi barrio, en mi trabajo, en mi escuela, en mi ciudad, donde yo estoy, voy y reflejo lo que Cristo es en mi vida. Pero para eso primero lo tengo que comer y tiene que estar mezclado en mí, porque la intención de Dios ya está de que yo lo coma. Por eso puso el árbol de la vida. Y el hombre en realidad obedeció, parcialmente, porque comió. Dios le dijo que comiera y comió, ¿o no? Pero comió del árbol que Dios le dijo que no tenía que comer. Y bueno, la historia la conocemos. Pero como hablábamos recién, todos los días nos enfrentamos a estos dos árboles. ¿Y cuál elijo comer yo? Tantas veces me he preguntado, ¿estará bien o estará mal esto que me voy a hacer? O le pregunto a otro. Voy a poner acá a Cami. Le pregunto, Cami, ¿esto que voy a hacer está bien o está mal? O le digo, Cami, eso no está bien. O a veces vamos al pastor y le decimos, pastor, ¿esto que yo voy a hacer está bien o está mal? ¿Pasa o no pasa esto? Ustedes me miran así con una cara de como si le estuviera hablando de no sé qué. Pero es que siempre está esa tendencia del ser humano de conocer lo que está bien y que está mal. Y Dios dejó muy claro que no nos conviene saber lo que está bien y que está mal. Acá no se trata de lo que está bien y lo que está mal. Acá se trata de lo que está Cristo. Si Cristo está, es bueno. Si el árbol de la vida es del que yo elijo comer, entonces no hay manera que la voluntad del Padre no se exprese en mí y que esa imagen que Dios depositó en cada uno de nosotros pueda reflejarse. Pero bueno, sabemos que la elección fue por el árbol del conocimiento del bien y del mal, y así le fue porque Dios había dicho, el día que comieres, ciertamente morirás. No murió en el momento, pero nosotros conocemos que Dios estaba refiriéndose al Espíritu. Y saben que en la tierra hay muchas personas que están muertas aún estando vivas, aún caminando. Otros duermen, otros están enfermos. Dice Hebreos, me parece, si no me equivoco. Y es por causa de hacer una elección equivocada en la comida que han elegido. Mientras el ser humano elija
comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, el fin es la muerte. Muerte de ilusiones, muerte de expectativas, muertes de trabajos, muertes reflejadas en enfermedades en el cuerpo, en distintos. Pero Dios no se desesperó con esto, sino que Él continuó con el plan. Dice, bueno, con la dieta vegetariana vamos a tener que hacer un cambio. Y entonces Dios dijo, ahora vamos a incorporar la carne. Y había que comer del cordero. Vamos a leer ahí en Éxodo 1, del 1 al 5. Es cuando los israelitas están en Egipto y piden a Dios que quieren salir de esa esclavitud, ¿no? Entonces dice, mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio. Vayan anotando. Un animal por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con la Mónica. No dice eso. Bueno, lo compartirá con la familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año y que no tenga ningún defecto. Y si ustedes quieren leer, todo el capítulo da instrucciones más específicas desde hasta cómo deben criarlo hasta el momento que lo tengan que sacrificar. Entonces, la indicación ahora es coman un cordero o un cabrito y cómanlo todo y cómanlo en familia. Y si la familia es muy chica, lo tienen que compartir. Ya muchos se están saboreando acá o no sé de qué se ríen, ¿no? Pero bueno. Este cordero mencionado en Éxodo 12 tiene 2 aspectos. La sangre que redime externamente, porque ustedes recuerdan que con la sangre tenían que pintar el dintel de la puerta, ¿sí? Y el alimento que es interno. Pero ¿saben lo más extraordinario que puede ver en esto? Que mientras el pueblo de Israel adentro de la casa disfrutaba del cordero o del cabrito, afuera Dios se encargaba de sus enemigos y los hizo libres. Otra vez, Dios no tiene interés en que nosotros hagamos para obtener algo, para ser libres. Él es lo que lo hace. Si nosotros comemos lo que Él dice, como Él lo dice y cuando Él lo dice, Él se encarga afuera y me hace libre, con la libertad que el Hijo de Dios me puede dar. ¿No es extraordinario esto? Cuando nos sentemos a comer estos días, acordémonos de esto. Es tan impactante cómo Dios pensó cuando creó al hombre y no lo dejó así a la deriva, sino que le dio indicaciones precisas. Si nosotros escogemos comer del árbol de la vida, que es tipo y sombra de Cristo, lo sabemos, el resultado va a ser que en medio de enfermedades vamos a poder vivir salud. En medio de discordias vamos a poder vivir la reconciliación.
En medio de pobreza nosotros vamos a ser enriquecidos. En medio de falta de trabajo nosotros vamos a tener trabajos, pero ocurre que nosotros primero queremos tener eso antes de comer. Y para que el alimento haga efecto en mi cuerpo y se vean los resultados, tiene que ingresar a mi cuerpo, tiene que mezclarse. Si yo no desayuno en la mañana y me pongo a hacer una actividad con demasiada fuerza, lo seguro es que empiece o a marearme o a tener náuseas, deseos de vomitar o que me caiga desmayado. ¿Por qué? Porque falta la energía. Y si yo salgo a la calle desprovisto del alimento principal que es Cristo, voy a caer desmayado. Algo en el día va a venir para que yo diga, este día no podía terminar bien. Pero es por causa de que yo lo inicié sin comer lo que tenía que comer. Si nosotros avanzamos en las Escrituras, encontramos que ese pueblo de Israel que fue libertado sale de Egipto y entra al desierto. ¿Sí? No vamos a leer esto en Éxodo 16 del 1 al 5, pero yo les voy a contar. Entraron al desierto, hacía como un mes que estaban caminando y parece ser que les dio hambre. Entonces dijeron, ¿para qué nos trajiste acá al desierto para que nos moramos de hambre? Entonces, al final nos hubiéramos quedado allá en Egipto que teníamos las ollas llenas. Léanlo, ustedes no se lo ponen ahí, pero dice así. En Egipto, donde éramos esclavos, teníamos las ollas llenas. En Egipto, de donde pidieron salir, teníamos las ollas llenas, decía. Y Dios, que siempre está atento porque desde el principio ya tenía todo resuelto, me dice, bueno, les voy a mandar un alimento que cuando lo vieron no sabían ni lo que era, porque eso significa maná. Les mandaron el maná. Y también, eso, ¿qué es eso? Y también le da indicaciones de cómo tenían que consumir este alimento. No es porque hace un mes que queremos comer algo, nos avalanchamos todo y juntamos la cantidad. Porque lo que ustedes juntan de más y no lo coman, al otro día se va a echar a perder. Y fue lo que hicieron, juntaron de más. Y lo que pasó, se echó a perder. Entonces, hay que comer, pero hay que comer como Dios dice, lo que Él dice y cuanto Él dice. Lo mismo que muchas veces el médico nos habrá dicho a alguno de nosotros. Hay que entrar en alguna regulación, o para aumentar o para bajar. Hay algunos que no, que tienen una figurita así, bueno, no es mi caso, pero esto no es una idea del médico. Siempre que Dios le decía al pueblo, le daba para comer, la indicación de comer, le decía cómo tenía que comerlo. Hay una manera, no es de cualquier manera. Moisés en Deuteronomio le recuerda al pueblo esto que Dios hizo por ellos, que les había mandado el maná y todo lo que significó para ellos comer, pero profundiza un poco más, les habla de que los humilló en Deuteronomio 8 del 1 al 3. Les voy a leer la última parte para que sea textual y dice, sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta el momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Y en los evangelios Jesús lo trae cuando es tentado.
no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo debe ser nuestro alimento. La palabra que Él nos da tiene que ser el alimento diario, el alimento que se consume en familia. Por eso, desde el año pasado, estamos trabajando con los niños la misma palabra que se habla acá. ¿Para qué? Para que en la casa los niños y los padres puedan hablar la misma palabra. Esto no es para entretenerlos un ratito, esto responde a un diseño de familia, porque también Dios les dijo a los padres que hablaran la palabra cuando anduvieran con sus hijos en el camino, cuando entraran en la casa, cuando salieran en la casa. Esto no es una ocurrencia, o si es una ocurrencia de Dios, pero bendita ocurrencia, porque eso es lo que nos provee la energía para el diario vivir, eso es lo que nos sana cuando estamos heridos y eso es lo que permite que las comunicaciones entre nosotros nos hagan avanzar hacia lo que Dios ha determinado aquí en la tierra. Nos conviene comer lo que Dios dice y lo que Dios nos invita a comer siempre es Cristo. Porque el árbol de la vida era tipo y sombra de Cristo, el cordero era tipo y sombra de Cristo, el maná era tipo y sombra de Cristo. Cuando Jesús está en la tierra, habla de que Él es la vid, de que Él es el pan que descendió del cielo, y Él es el alimento, no hay otro. Y cuando Él decide, cuando Él había finalizado con la redención, también invita a los suyos y les da un alimento y una bebida, el pan y el vino. Y vuelve al inicio, porque Él para eso vino, para reconstruir lo que se había perdido en el Edén. En el Edén se comenzó comiendo árboles que dan semilla y árboles que dan fruto. Dios tuvo que traer el cordero, porque sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Entonces fue necesario ese cordero para que nosotros pudiéramos ser rescatados de esa separación que había entre Dios y nosotros. Pero cuando Él ya soluciona esto, la indicación que le deja a la iglesia es otra vez el pan que se hace del trigo y el vino que sale de los frutos del árbol. ¿Sí? Y en Apocalipsis hay otro árbol, y es un árbol que da fruto todos los meses. Entonces, desde el inicio hasta el final de las Escrituras, y hay muchos otros que ustedes pueden encontrar. Mientras preparaba esto, pensaba en Elías, cuando él estaba desanimado, que ya no quería seguir, el ángel vino y le dijo, levántate y come. Porque es Cristo el que nos levanta en el momento en que ya no podemos más. Pero es también el que nos da la energía para cumplir con el propósito de manifestarle aquí en la tierra. Por eso yo en esta tarde quiero invitarles y quisiera poder ir más allá de lo que mis palabras pueden decir. Porque oír esta palabra, ser parte, y mañana al empezar, ¿qué voy a comer? Al empezar el día, ¿cuál va a ser mi alimento? Al mediodía, ¿cuál va a ser el alimento? No sé qué habrán proyectado. Pastas, un asado, alguno está de ayuno, no sé. Pero ¿cuál va a ser mi alimento? Si hay un alimento que no tiene que faltar y que tiene que estar proyectado,
es Cristo. Y cuando ustedes comen, les voy a hacer una pregunta. ¿A ustedes les gusta comer o no? Solamente a mí, acá que hay varios que me conocen, sobre todo los dulces. ¿Les gusta comer o no? No, David dice que no, así que bueno, no vamos a comer ahora. Hay una comida que a todos nos gusta más y que si me estoy saboreando o no. Porque es para eso, la comida es para el disfrute. Y Cristo también es para disfrutarlo. Ahora, el disfrute ese se produce cuando Cristo, que es la cabeza, está sentado en el cuerpo, que es la iglesia. El disfrute no es individual, amados. Cuando uno de ustedes no viene o cuando yo no vengo, no es lo mismo. Nos extrañamos cuando no nos vemos. Cuando me quedo en mi casa, hay ese pesar de decir, no pude estar. ¡Uf, qué bueno! Hoy se suspendió la reunión, no hay reunión, vamos. Eso habla de qué me estoy alimentando. Cuando me alimento de algo que me gusta, cuando como algo que me gusta, quiero comer más. Y si Cristo me gusta y es mi disfrute, voy a querer comer más de ese Cristo. Y la manera de comer a ese Cristo es mirándolo a cada uno de ustedes, porque la idea de Dios fue expresarse a través de cada uno de sus hijos. Por eso creó al hombre a su imagen y semejanza. En eso podemos evaluar si estamos comiendo Cristo o no estamos comiendo Cristo. Si para mí es un pesar, llegó el sábado y tengo que venir la hora, mirá qué bueno que estaba esto con el calor que hacía y ahora que empiezo a refrescar yo me tengo que ir. Si pesa más la temperatura del ambiente para estar en este lugar mirándonos el rostro cada uno, es porque necesitamos comer más de Cristo, amados. Tiene que haber un anhelo ferviente de decir, yo a esto no me lo pierdo. Y si por esas cosas de la vida, porque a veces pasa, a mí me ha pasado y muchos de ustedes son testigos que no me han visto. Pero si por esas cosas de la vida yo les compartía y creo que ponía en el grupo, esta vez que me fui a Río Cuarto, los extrañé. Y debe ser que comí un poco más del Cristo que ustedes tienen. Porque no me pasa, yo generalmente no soy de extrañar. Pero si yo no extraño verles a ustedes, saber, no lo veo, le mando un mensajito, le pregunto, es ese alimento que hace que la comunicación, esta función que tienen las vitaminas de conectar una cosa con otra, eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que Pablo hablaba de las coyunturas que están unidas. A eso se refiere. Comemos de Cristo no individualmente, comemos a Cristo en el cuerpo y disfrutamos, se produce un disfrute cuando estamos juntos. Ese es el diseño de Dios. Cuando Dios diseñó, creó a Adán allá en el Edén, le dijo fructifica y multiplica, porque la idea de Dios nunca fue uno. La idea de Dios siempre fue la iglesia. La idea de Dios siempre fue un cuerpo. Eso Él tenía en la mente, eso Él tenía en la mira. No es un Dios para mí, no es un salvador personal, no es individual. Esto es corporativo. Amado hermano, si vos no estás, si no permaneces, si no seguís, si tus hijos no siguen, si tu familia no sigue, me termina afectando a mí. Porque cuando una parte del cuerpo se duele, todo se duele. Entonces mi invitación en esta tarde es que haya más disfrute cuando nosotros estamos juntos.
que haya ese hambre y esa sed de estar juntos como iglesia y que se note en la cara, que haya una sonrisa, o si hay no hay una sonrisa, que yo le puedo decir, ¿qué te pasa, hermano? ¿Hay algo que te impide que sonrías? Porque puede ser que a veces nos encontramos en los días de la semana con situaciones que nos hacen perder la sonrisa, pero no nos podemos ir de acá sin que mi hermano, yo sepa que mi hermano no sonríe. ¿Por qué no sonreís? No puede ser que yo vea a mi hijo que no sonríe, que no cante, que no juegue. ¿Qué pasa cuando no canta, no juega, no se mueve? ¿Estará enfermo? Dicen los padres. Pero tenemos que preguntarnos, si nosotros estamos alimentados de Cristo, ese alimento tiene que servir para otros, amados. Y tal vez ustedes estarán pensando, como yo también me pregunté, ¿y cómo comemos de Cristo? Como empecé al principio, ¿sí? ¿Cómo como la carne y bebo la sangre? Y saben que esto es una revelación, porque no hay una receta. Cada uno de nosotros puede comer el mismo alimento y a uno le viene de 10, a otro algo le hace doler, a uno le hace engordar, a otro le hace tener un cuerpo espectacular. Hay una manera y una forma que cada uno de nosotros tiene, y eso sí es un trabajo individual y personal con Dios. Papá, enséñame cómo como de Cristo. Seguramente que oír una palabra, porque Jesús dijo, mis palabras son vida, son espíritu y son vida. Y seguro que el comer de la palabra de Dios nos produce vida. Pero saben que esta semana leía ahí en Deuteronomio, Moisés, antes de despedirse del pueblo, porque él no iba a entrar a la tierra prometida, no iba a acceder a ese lugar al que Dios le había prometido por causa de lo que habían vivido en el desierto. Y entonces él le dice, yo no voy a poder entrar por causa de me enojé con ustedes y bueno, Dios determinó esto. Y entonces él le está recordando al pueblo de Israel cómo caminaron en el desierto 40 años. Y estuvieron alimentados, estuvieron saciados, el vestido no se les rompió. Y les dice en Deuteronomio 4:32, investiga toda la historia. Los versículos que hemos puesto están en la traducción, la nueva traducción del Viviente, pero todas dicen más o menos lo mismo. Le dice Moisés al pueblo de Israel, investiga toda la historia. Desde el momento en que Dios creó a los seres humanos. Investiga desde el Génesis, del origen. Desde el momento en que Dios creó a los seres humanos sobre la tierra hasta ahora, que era el momento que ellos estaban viviendo, estaban ahí por entrar a la tierra prometida, también tipo y sombra de Cristo. Y busca desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Alguna vez se ha visto u oído algo tan grande como esto? Y se refería a lo que Dios hizo. Y esa es la invitación que yo quiero dejarles esta noche. Investiguen. Investiguen si hay un Dios más grande que el que nosotros creemos. Si hay un Dios que de una tierra desordenada y vacía
puede generar un Edén. Investiguen si hay un Dios que puede sostener en el momento más difícil, o que puede hacernos compartir el gozo de todos. Investiguen de las cosas que Dios ha hecho. Esto que vamos a hacer en esta reunión del familiar, que algunos seguramente podrá contar lo que Dios hizo en su vida, y eso sirve para alimentarnos de lo que Dios ha hecho y me sacó. No de lo que yo viví, la angustia que pasé, las lágrimas que sufrí. No, lo que Dios hizo y me paró en un lugar de gozo, cuando nadie pudiera haberse parado con gozo en la situación que yo viví. Dios lo pudo hacer. Investiguen en esta semana en el Dios que creemos. Investiguen de ese Dios que todo lo puede. Investiguen de ese Dios que hace posible lo que es imposible. Porque de esa manera, si nosotros investigamos, el miércoles cuando vengamos a la próxima reunión, va a ser diferente la cara de cada uno de nosotros. La sonrisa no la vamos a poder contener, porque lo que Dios hace produce gozo, aún en medio de la tristeza. Amados hermanos, Dios nos creó para hacer su expresión en la tierra. Dios nos creó para hacer el disfrute eterno de esta tierra. No nos perdamos esta oportunidad por causa de que le creemos a un sistema que está hablando las mentiras, por causa de que comemos más del árbol del conocimiento del bien y del mal que del árbol de la vida. Que esta semana el plato principal en mi casa, en mi mesa, en mi desayuno, en mi almuerzo, en mi cena, sea Cristo. Padre, te damos gracias por la vida que nos has dado. Gracias porque en Cristo nos han sido dadas todas las cosas. Gracias porque nada se te escapó. Gracias por invitarnos a esos banquetes eternos contigo. Gracias porque aderezas mesas delante de nuestros angustiadores. Gracias porque nuestra copa está rebosando, Señor, como dice el salmista. Gracias, Padre, porque en tu diseño perfecto y eterno, la iglesia se levanta como un solo hombre y se alimenta de ese árbol que produce sanidad en las naciones. Gracias, Padre. Gracias por tantas cosas que has hecho en nuestra vida, en la vida de mis hermanos, los que están acá presentes, los que están conectados, los que hoy por algún motivo no pudieron estar. Gracias, Padre, porque tengo la certeza en mi espíritu que si en esta semana comemos Cristo, los enfermos se van a sanar. Los trabajos que están inhabilitados se van a abrir. Aquel familiar que no quiere saber nada de oír de Dios va a venir a buscar el alimento que es Cristo en nosotros. Si nosotros comemos lo que has dicho que comamos, como nos has dicho que comamos, y en el momento que has dicho que lo hagamos, nos va a ir bien, y por eso te agradecemos, Padre. Gracias, Señor. Gracias.